Muy buenos días tengan todos. Buenos días. ¿Y dónde está ese ánimo? Estamos hoy aquí porque sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Y a través de la fe, cada uno acude al llamado para participar en esta hermosa celebración eucarística del 27 domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. Demos gracias a Dios. Para hoy estas son las intenciones. En honor a la Virgen de Altovista para que proteja nuestro querido país Aruba, para que Dios bendiga nuestro Papa Francisco, obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor a Jesús sacramentado, por favor concedido, y en honor a la Virgen del Carmen. Dios Todopoderoso y nuestra Madre Santísima siga colmando de bendiciones y la salud de Celino Troches y Cristina Troches. A Dios Todopoderoso, en acción de gracias por todo lo recibido, por el triunfo del corazón inmaculado de María Santísima. En honor a Dios Todopoderoso por las metas y proyectos pendientes, por el amor, salud, unión de la familia Arévalo del Castillo y porque se fortifique la fe. Por el descanso del alma de los fieles difuntos, Edil Leonel Landino Márquez, Hermenegildo Antonio Torres, Felicia Méndez, Antonia de Jesús, Hermenegildo, Donny Herman, Ramón Antonio Rodríguez, Cristina Mercedes Castillo, Lasis Castillo, Orlando Luzardo, recordando 1 año y medio de fallecimiento, por el eterno descanso del alma de Ligia Vélez Troches, recordándola en sus 5 meses de fallecida, recordando 3 años de fallecimiento de Ana Cecilia Rubiano, José Kemer Carrillo, recordando 5 años de su partida, por todas las almas del purgatorio, en especial de familiares, y el alma de Juan Pablo Wilder. Por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas de gran necesidad de misericordia. Por todos nuestros parroquianos quienes se fueron delante del Señor llenos de fe. Reineta Coffey Coleman, Carmen María Catarina Hipólita, Gwendolyn Evelina Lina de Cort Koch, Isabel Evergista Koch Martínez, Catarina Ignacio Ranes, Ana María Laronde Trump, Severino Pedro Bucci Cruz. Este domingo, la palabra de Dios enfatiza en la fe, esa que ilumina nuestros pasos. La fe nos invita a crecer y de hecho brota la esperanza y el amor. La fe se convierte en esperanza aunque los hechos desafortunados persistan. La esperanza sostiene el ánimo del creyente. Habiendo recibido el don de la esperanza, nos alienta a sumarnos a proyectos y propuestas exigentes que alivien la inseguridad y la violencia. La resignación pasiva no es el rostro de la esperanza cristiana, aunque algunos así lo piensen. Escuchemos la voz de nuestro Maestro para que, movidos por su Espíritu, seamos mensajeros de la paz y la esperanza. San Ignacio de Loyola lo expresaba de manera certera. Actúa como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependiera de Dios. Ahora, todos de pie y con la alegría que nos da la fe, cantemos las alabanzas al Señor.
con un grito de mostaza. Eso dice el Señor. Café con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy ustedes vean que estamos dos padres, un padre general de nuestra congregación San Miguel Arcángel, máximo jefe de nuestra congregación. Así que tengo así, tranquilo. No es así, pastora. Nosotros como estamos así, como amigos, porque es 2 años diferencia de ordenación de sacerdote, ¿no? Pero como eligieron a nuestro padre Darío, nuestro jefe, vino, porque en viernes celebramos 100 años de la Procatedral de San Francisco. El domingo que viene vamos a celebrar 60 años, pero el Padre General no tiene tiempo, pero me dijo que si ustedes van a celebrar 100 años, seguro que va a estar de nuestra parroquia, pero el domingo que viene vamos a celebrar juntos, así 60 años en nuestra fiesta patronal. Bueno, para que nuestro jefe se quede contento, para bienvenidos vamos a donar fuerte aplauso. Y ahora para celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dice contra ti yo pequé.
bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios. Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Hijo Jesucristo, Señor de Dios, por todos, y te quiero, te quitas el pecado que dan de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, la paz a los hombres, paz de buena voluntad. Tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos, los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El justo vivirá por su fe. En las palabras del profeta escucharemos una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Dios permite los males? Pero oiremos igualmente la respuesta de Dios. Debemos tener fe y esperar el cumplimiento de las promesas. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surge rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta.
El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. San Pablo nos invita a vivir a fondo el don recibido y a trabajar con valentía en la dura tarea de la evangelización. Un mensaje válido hoy para nosotros. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuso las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería.
¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labrará la tierra o pastoreará los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando haya cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. A ver, si vamos ahora a entender en polaco. A ver si está fácil así aprender nuestro idioma polaco, que el Padre General va a decir a nosotros algunas palabras. Buenos días. To jest ostatnie moje zdanie w języku hiszpańskim. No puede ser. Yo dije que va a hablar polaco y hablo español. Buenos días. Pero solamente dijo estas dos palabras. Buenos días, así que tranquilo. Pastor Józef uczył mnie tego przez cały tydzień i się nie zniechęcił. ¿Cómo? ¿Ya? Pastor Józef uczył mnie tego cały tydzień i się nie zniechęcił. No es verdad lo que dice, pero voy a decir que yo enseñaba toda la semana para que diga buenos días, pero no es verdad. Moi kochani, z ogromną radością staję przed wami. La verdad estoy muy contento así junto con ustedes celebrar la Santa Eucaristía. Cieszę się, że możemy wspólnie sprawować Eucharystię. Así que estoy muy contento que juntos podemos participar en este misterio que es la Santa Eucaristía. Że możemy się spotkać wokół Chrystusa, który jest naszym mistrzem, naszym Panem. Que nos reunimos en el altar aquí con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro, más que nada, único esperanza. Dzisiaj byśmy powiedzieli do Chrystusa takie zdanie. Hoy podríamos decir unas palabras al Señor. Panie, jak to mam być mocarzem, siłaczem? Señor, ¿cómo yo voy a estar como tan fuerte si yo soy débil? Chrystus mówi tak, masz być mocarzem wiary, masz być siłaczem wiary. Y Jesús dice, sí, tienes que ser fuerte hablando con fe. Apostołowie w Ewangelii zwrócili się z prośbą, by Chrystus im przymnożył wiary. Y como escuchamos hoy a los discípulos, a los apóstoles, diciendo cuando Jesús hablaba de la fe, Jesús dijo, aumentanos, los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Popatrzmy, oni, którzy widzieli wszystkie cuda Chrystusa, słyszeli każde Jego słowo, widzieli jak uzdrawia, wskrzesza. Miren, los discípulos, los apóstoles, veían todo lo que Jesús hacía, los milagros, curaba a la gente, sí, todo lo que ellos vivieron con presencia de Jesús, todo vieron. A jednak proszą, by Chrystus im przymnożył wiary. Pero mira, y todo lo que vieron y participaban con Jesús, pero también, como escuchamos hoy en el Evangelio, piden, aumentanos la fe. Są świadkami wydarzenia, ale nie dowierzają. Eran testigos de todo lo que Jesús hacía, pero tenían poca fe. I my także dzisiaj przychodzimy do Chrystusa z tą samą prośbą, co apostołowie. Y todos nosotros aquí estamos aquí presentes, venimos para, sí, con todo lo que hicieron, pidieron los apóstoles, discípulos, pidiendo, aumentanos la fe. Mówimy, Panie, przymnóż nam wiary.
Panie, spraw, byśmy byli bardziej otwarci na Twoje słowo i na Twoją obecność. Así decían, ¿no? Nosotros también decimos al Señor Jesús, ayúdanos para que seamos más fuertes, para que no caigamos en las tentaciones, para que tengamos la fe. Bo trzeba mieć wiarę, by uwierzyć w słowo samego Boga. Importante es tener la fe para aprender y comprender la palabra de Dios. I trzeba mieć wiarę, żeby uwierzyć, że On przychodzi na ołtarz. Y realmente estamos aquí participando y tenemos que creer con fe viva que Cristo realmente se hace presente durante la Santa Eucaristía. I że jest obecny w naszym życiu poprzez kolejne wydarzenia tego życia. Que siempre está con nosotros. Con todo lo que está pasando, Él está acompañando en nuestra vida. Jest obecny w naszym wychowaniu, miłości małżeńskiej. Está con nuestra familia. Dotykając rzeczywistości wiary, musimy powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Para aprender y tocar la fe, lo que así, tenemos que aprender y tenemos que saber dos cosas. Pierwsze to uwierzyć, że Bóg jest. Primero, hay que creer que realmente Dios está vivo, Że istnieje. que está presente, Z miłości swojej stworzył cały świat. que todo lo que Dios hizo por amor, I że nigdy o tym świecie nie zapomniał, ale zawsze z miłością nim kieruje. que nunca se olvidó del mundo, no se olvidó de nosotros. I że zawsze w tym świecie jest obecny. Siempre Dios existe, está presente. I to jest wielkie pragnienie Boga, być obecnym w tym świecie. Por eso, su deseo de Dios es estar con nosotros. I drugie to uwierzyć Bożemu Słowu. Y segunda cosa tan importante, para creer en la palabra de Dios. Uwierzyć, że Bóg kieruje do mnie osobiście swoje słowo miłości. Creer con palabra de Dios, lo que nos dice, habla, es que dice a nosotros. Że zapewnia mnie o tym, że chce mnie zbawić. Dios, con su palabra, lo que está hablando a nosotros es que de verdad Dios quiere salvarnos. I przyjęcie tej prawdy otwiera serce człowieka na samego Boga i na innych ludzi. Cuando aceptamos la palabra de Dios, ayúdanos a abrir más tanto al Señor. Popatrzmy, czasy mijają, zmienia się historia każdego człowieka, a Boże Słowo trwa. Miren, tiempo está pasando, ¿no? Tantos años lo que podemos imaginar, pero palabra de Dios siempre está actual. W jak szybkim czasie następuje postęp techniki. Mira, tantos años, ¿quién podía imaginar 2000 años atrás, pero como el mundo está tan moderno, pero palabra de Dios siempre está actual, ¿no? Mniej więcej co 3 miesiące dana firma produkuje nowy telefon. O, por ejemplo, cuando podemos imaginar que algunas compañías lo que haciendo algunas cosas modernas o de teléfono por ahí, cada 3 o luna por ahí ya salió otro modelo de teléfono, ¿no? Nowy samochód 2-3 lata. Igual también con cosas como carro, auto. A tymczasem Słowo Boże trwa nieprzerwanie od momentu objawienia. Mira, y como palabra de Dios, siempre como decía, ¿no? Siempre está igual. Siempre, no que cambió tanto, siempre Dios habla para salvarnos, ¿no? Ayúdanos para estar bien. Czy na Arubie jest łatwo uwierzyć w istnienie Boga? Czy na Arubie jest łatwo uwierzyć w istnienie Boga? Si de verdad que aquí como estamos viviendo en Isla Unbarán, Aruba,
podemos encontrar con Dios, podemos sentir la presencia de Dios y creer en Dios. Pewnie stali mieszkańcy wyspy przyzwyczaili się do pięknych krajobrazów, wschodów, zachodów słońca, do kolorowych fal morskich. Sí, seguro, nos vemos aquí el mar como cambia de color con todo lo que así tan lindo, seguro, ¿no? I może to już nie jest więcej cudem. I może to już więcej nie jest cudem. O puede ser que ya para nosotros cuando vemos tantos ya, puede ser que ya no es un milagro, que vemos tan cosas bonitas aquí, pero como no sentimos que esto es milagro, que no nos sentimos, ¿no? Ale dla tych, którzy przyjeżdżają, oni popadają w zachwyt. Jak wielki musi być Bóg, który stworzył tak piękny świat. Para algunos turistas, como padre, no es como turista, pero vino de visita, pero cuando ve todo bonitas cosas, mira, realmente yo me siento aquí presencia de Dios, que todas las cosas bonitas, ¿no? Que ya se imaginó que Dios tan lindas cosas hizo, ¿no? Zechciejmy w prostych wydarzeniach naszego życia, codziennych wydarzeniach, dostrzec cud obecności Boga, Jego miłość. Si nosotros con nuestras familias, nuestro trabajo, todos los que estamos haciendo, tratamos de encontrar y ver la presencia de Dios. Porque después, a veces cuando si todo lo que estamos aquí viendo, ya pensamos, no, ya no es como unas cosas tan lindas, pero ya nos sentimos Dios. Pero de nuevo, tratamos a encontrar en nuestra vida cotidiana la presencia de Dios. Która z kobiet nie lubi słyszeć od swojego męża, że jest przez niego kochana? A veces más que nada, cuando en la familia, como estamos hablando, esposa con esposo, y así, te amo, te quiero, así, hablando así que podemos de nuevo sentir esta presencia de Dios, que realmente Dios está vivo entre nosotros. Któryś z mężczyzn nie lubi tego, by być zapewnionym także o miłości swojej żony. Bueno, todos así queremos amarnos y como esposo quiere cuando también esposa me dice lindas palabras, así, de te quiero, igual también pasa con esposa y así. Todos queremos sentir bien, ¿no? Cuando así, vivir en armonía con Dios. I to w prostych słowach i prostych gestach. Estas cosas muy tan simples, ¿no? Que estamos haciendo, podemos así tratar, no podemos, tenemos que tratar de sentir así, siempre vivir contentos, ¿no? Ktoś kiedyś powiedział, że miłość w rodzinie zaczyna się wtedy, jak kończy się wojna o pilot do telewizora. A veces cuando comienza en la familia de nuevo estar bien, cuando terminaron de pelear contra el motor de televisión en esposo y esposa. No, déjame, yo voy a ver así. Ahora yo voy a ver mi programa, ¿no? Tak. Żona lubi kulinarne programy, mąż lubi sport. Sí, a veces te pasa, ¿no? Esposo quiere ver un programa de deporte o esposa quiere ver sus programas. Można to rozwiązać inaczej, kupić drugi telewizor. Ale wtedy się nie spotkamy. No, podía ser así que podíamos comprar dos televisores, todavía mira su programa, yo miro su programa. Ale wtedy się nie spotkamy przy tym pilocie. No, y por eso podía ser así, arreglar ahora tengo con el motor, a mí tengo con el motor y se miran, pero se separan, ¿no? Kochani moi, miejmy odwagę prosić Chrystusa dzisiaj, tak jak apostołowie, by przymnożył nam wiary. Más que nada, hoy como estamos ahora participando en esta Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios y como vemos como los discípulos, apóstoles, sí, con mucha humildad y confianza, y así nosotros también tenemos que decir de corazón, de alma, Señor, aumentanos la fe. Dzisiejsze nasze spotkanie jest też okazją do wyrażenia wdzięczności, do powiedzenia słowa dziękuję. Y hoy, como estamos aquí reunidos,
importante también decir gracias. I chcę, kochani moi, podziękować całej waszej wspólnocie parafialnej za to, że jesteście tu w tej świątyni, że tak żywo przeżywacie spotkanie z Chrystusem. Estoy muy agradecido a ustedes que realmente con los canticas y todo, cantos, con los cantos estamos así celebrando de corazón, de alma, la presencia durante los santos, la Eucaristía, la presencia de Dios. Macie przepięknie odnowiony Kościół dzięki waszemu staraniu. Por esfuerzo, lo que todos y ustedes y toda la comunidad hicimos, no tenemos la misa renovada, muy bien aquí más que nada, nos sentimos más calor tanto, participando y disfrutando esa presencia de Dios. I chcę wam bardzo podziękować za to, że wspieracie waszych kapłanów, moich współbraci z naszej rodziny zakonnej. Quiero agradecer también que ustedes están ayudando a mí, a nuestros padres aquí de nuestra congregación, más que nada que por medio de la oración, que seguro que están, y de verdad que ustedes están rezando por nosotros. I chcę was bardzo prosić o modlitwę. Lo importante es la oración. La Oto, oración muy importante. oto byśmy jako kapłani Chrystusa byli nieustannie mu wierni i byśmy zawsze byli świadkami Jego miłości. Y sí, cuando ustedes están rezando por los padres, por los sacerdotes, así Dios nos va a ayudar a nosotros y así para ayudar también a ustedes, para que todos así trabajamos para ser santos, perfectos, como Dios es santo. Chcę też podziękować pastorowi Józefowi za pracę w tej parafii. Agradezco a Padre José que estoy aquí con ustedes trabajando. Mógłby pracować w Polsce, tam jest wiele potrzeb. Podría trabajar, habla de mí, ¿no? Podría hablar, porque podría trabajar en Polonia, hay muchos trabajos también en Polonia como sacerdote, ¿no? Ale on mówi Polonia no, Aruba si. ¿Cómo va a traducir? No, sí. Dziękuję za to, że swoje serce tutaj zostawia i że tutaj jest z wami. Bueno, muchas gracias de todo lo que estás así haciendo y más que nada, bueno, la verdad que cuando tiempo estuve trabajando en Argentina y algunos me dicen, padre, ¿cómo dejó la familia tan lejos? Y yo dije, ustedes son mi familia, igual como aquí estoy trabajando en Aruba, así junto con ustedes me siento como una familia y no me siento así solo por ahí porque todos formamos una familia y más que nada voy a pedir bendición para que todos seguimos así trabajando, buscando la presencia del Señor, ¿no? Chyba trochę mniej mówiłem. Se preocupó porque hizo demasiado, que no habló tanto como yo estaba traduciendo. Jeden z naszych współbraci opowiedział w Paragwaju, gdy też tłumaczył i mówi, nie jest ważne, co ty mówisz, ważne jest, co ja tłumaczę. Algunos de nuestros padres que estaban trabajando en Paraguay dijo, Padre General, no es importante lo que tú dices, lo que yo traduzco es más importante. Kochani moi, niech sam Bóg wam błogosławi w życiu rodzinnym i całej wspólnoty parafialnej. Más que nada, que Dios bendiga a ustedes, a familias de ustedes, así que siguen el camino del Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo. Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pedimos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. A cada intercesión respondemos: Señor, concédenos una fe firme. Señor, concédenos una fe firme. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Señor, suscríbenos. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones, Aruba y en cada uno de nuestros países de origen, la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Roguemos al Señor. Señor, socéganos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Roguemos al Señor. Señor, socéganos. Por los cristianos, para que el Señor dé fortaleza a nuestra fe y nos ayude a dar testimonio de ella ante el mundo. Roguemos al Señor. Señor, para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Roguemos al Señor. Señor, Señor Dios Todopoderoso, dispuesto siempre a escuchar las oraciones de los que tienen fe como un grano de mostaza, danos un corazón humilde, de tal forma que después de haber contribuido con nuestro esfuerzo al crecimiento de tu reino, reconozcamos que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer y proclamemos con humildad las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado la liturgia de la palabra. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Los cristianos reconocemos al resucitado en la fracción del pan. Al presentar los dones de nuestra vida, pidamos el don de la fe para anunciar la palabra de Cristo y junto al pan y el vino, llevamos hasta el altar nuestro deseo de querer alimentar nuestra vida con la presencia de Jesús. Agradecidos por su amable generosidad al momento de la colecta, contribuyendo así con los gastos de la parroquia.
escuchó y dijo en su generoso para aceptar su misión. Y escucha que luchó y dijo sin generoso aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia, acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente, en verdad, es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en la altura, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Invitamos a todos los niños y jóvenes a cantar, a rezar el Padre Nuestro o a cantarlo. Santificado sea
líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense verdaderamente la paz. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el permiso de los sacerdotes, voy a hacer mención de una intención que por omisión ocurrió. En honor a la Virgen de Coromoto, para que renueve la fe en la tierra y en especial a los venezolanos dentro y fuera del país. Virgen de Coromoto, sálvanos y protégenos. Era una intención muy especial. El día lunes 7 de octubre, es decir, mañana, es la celebración nacional de la fiesta de la patrona de Aruba. La misa será en honor a la Virgen de Altovista, que va a comenzar a las 6 de la tarde, por supuesto en la capilla. Tenemos para hoy, 6 de octubre, la rutina de la última parroquia, y va a haber la vigilia correspondiente un horario correspondiente para cada parroquia. Y en este caso, Dakota la parroquia le corresponde de 10:30 a 11 de la noche. ¿Ok? Ese es con respecto a la vigilia. El día domingo, y la celebración, por supuesto, será el lunes, mañana. El día domingo 13 de octubre, la fiesta del 60 aniversario de la existencia de nuestra Iglesia Virgen de Fátima, va a estar, se va a celebrar con una Santa Misa a las 7 de la noche, pero comenzando con una procesión a las 6 de la tarde. Se invita a los exmiembros, exdirigentes del coro de la Virgen de Fátima o todos los miembros de los coros que pertenecen a la parroquia, quedan cordialmente invitados a asistir a la Santa Misa de este día domingo 13, donde en ocasión también a las 7 de la noche se va a celebrar la fiesta, celebrando los 60 años del actual coro de la Virgen de Fátima. O sea, se va a hacer doble la celebración de la parroquia y del coro de Virgen de Fátima. La fiesta venidera sería el lunes 7 de octubre, Virgen del Rosario, el miércoles 9 de octubre, San Luis Beltrán, sacerdote, y el día viernes 11 de octubre, San Juan 23, Papa. Se les recuerda también que van a estar vendiendo el folleto al salir de la misa. Quien esté interesado puede adquirirlo al finalizar la misa. A ver, levanta la mano quien cumpleaños, ¿sabe? Hoy. Píntala.
Jesús es de la más, Jesús es de la más, día del Padre. ¡Feliz! El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defendenos de la playa, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que encienda el destructor, y a tu San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Ay, nuestra Madre Tierra, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Yo te realizar y hasta el fin vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de conquistar que nuestra alma tenga libertad. En las luchas tú siempre sí. Hernán está cantando. ¿Qué número está? 2497 Mitsubishi Montero Blanco. Ok. Por favor, el vehículo Mitsubishi Montero Blanco 24971, que por favor urgentemente se presente porque hubo un problema y necesita su presencia urgente afuera. ¿No se oye? Oh. El vehículo Mitsubishi Montero Blanco, placa 24971, que hubo un problema con su vehículo, por favor, tiene que presentarse. La policía espera por la persona.
Y era de noche, exacto. Era después de una fiesta. Después de una fiesta. Era después de su preparatoria, ¿no? ¿Ya había terminado la preparatoria? ¿No era la noche de la cena de fiesta que hacen siempre al final de una graduación? Pues no exactamente, pero era una de las prefiestas antes de la fiesta normal, ¿no? De la Eran de prefiestas, hacían prefiestas para llegar a la fiesta, pero bien borrachos, ¿o cómo? No, la verdad es que había quienes sí, pero uno se sabía controlar, o más o menos también, ¿no? Bueno, para poder pues llegar a casa. fue después de la fiesta. Exactamente. Como creo sintiendo el vacío de todas esas cosas, o realmente ¿por qué fue? Yo creo que ha acertado usted en un punto. Tal vez ese vacío que algunas veces llegamos a sentir de algo que no nos llena. Ni siquiera otra persona a quien tú quieres o amas, o la ilusión de una carrera, de una familia o de una casa, sino que simplemente te llega y dices, bueno, es que puede haber algo más que esto. ¿Podría ser sacerdote? Sí, así quedó como pregunta. Exactamente. Y Dios Padre se encarga de mover todas las cosas. Y así brevemente, para no hacerse las largas, pues conocí a un sacerdote que me invitó al seminario. Justamente como un mes después de todo esto que yo me estaba planteando y que me estaba resultando verdaderamente un poco de meditar y de reflexionar seriamente. ¿Estamos hablando en junio? Por ahí más o menos. ¿De qué año? Estábamos hablando más o menos ahí por más o menos mayo, padre, ahora bien recuerdo bien, por el 2004 exactamente. Pues entonces usted está recién salidito del nido, casi. Exactamente, gracias a Dios llevo 5 años perseverando mi vocación sacerdotal. Bueno, gloria a Dios. Y le digo, pues se encargó Dios de arreglar todo y conocí un seminario y dije, sí, adelante, voy a hacer esta decisión por Dios, por toda la gente que realmente lo necesita, mirando siempre que mi vocación es para los demás y no para mí mismo, para darme a los demás. Y le pido a Dios ese don, el don de seguir perseverando en su camino y el don de siempre agradecer este maravilloso don que he recibido. El don de su vocación. Pues perdone que le interrumpa, hasta aquí el llamado a uno de los héroes. Para que ustedes sepan con quién están hablando, pues se trata de Eduardo Girón, nuestro seminarista Eduardo Girón. Quiero decirles a todos ustedes que ya tengo mi página Facebook, salvador.gómezgonzález.1. salvador.gómezgonzález.1. Para que ustedes me envíen sus comentarios, una pregunta, una duda, cualquier cosa que tengan. Y así todos juntos unidos participemos de la riqueza de nuestra fe, respondamos a las dudas y sigamos con ese entusiasmo viviendo el brillo de nuestra fe cada día. Les repito el Facebook, salvador.gómezgonzález.1. Continúa aquí con nosotros. Y tenemos aquí a mi izquierda otro héroe. Adrián Jiménez, nada más y nada menos, torero, ¿no? ¿Es usted, no? ¿No era torero usted? No, yo no tuve la gracia de ser torero. Fue mi ilusión alguna vez, pero nunca tuve la ¿Marinero? Marinero no, nunca se me ocurrió. ¿Beisbolista? Tampoco me pasó por ¿Basquetbolista? No. ¿Futbolista? Quizá alguna vez al ver a los grandes... ya sé que se le ocurrió vaquero. No. Ese cuidador de vacas, ordeñador de vacas. Mi papá se dedica a eso, pero a mí nunca me hacía ilusión hacer eso. No quería eso, llevar la carga de andar detrás de las vacas. No es que quisiera huir de eso al entrar al seminario, pero quizá fue uno de los argumentos que me convenció, ¿no? Porque no quería trabajar ahí en el rancho con las vacas, con los puercos, entonces quizá eso fue uno de los motivos, pero no voy a entrar en detalles porque tenemos poco tiempo, entonces... Bueno, entonces, ¿qué día usted sintió? A lo mejor es mucho preguntarle así, ¿qué día, qué hora, después de qué, por qué, después del castigo último de su mamá? No, fue un proceso más o menos largo, duró 4 años, vamos a decirlo así. Desde mis 8 años que yo hice la primera comunión, yo tuve la inquietud de ser sacerdote. Y quizá usted fue uno de los influyentes, porque usted es tío mío y usted es sacerdote, entonces... pues no sabía yo eso, que había sido yo, el tío que influyó en el sobrino. Quizá, había muchos... Así podía titular usted su vocación, el tío que influyó en su sobrino. No fue el último enlace, pero fue uno de ellos, ¿no? Porque yo, como digo, desde los 8 años tuve esa inquietud y para ir fomentando, para irme acercando más hacia ese escalón sacerdotal, al seminario, vamos a decirlo así, me metí de acólito, de monaguillo en mi parroquia. Entonces, durante 4 años fui monaguillo y todos los días trataba de acolitar la misa,
y entonces estaba muy cercano a los sacerdotes. En mi parroquia son 4 sacerdotes, entonces yo les preguntaba y si había una actividad del seminario, ellos me invitaban y yo iba. Y recuerdo también que con mis papás todos los años íbamos a las ordenaciones sacerdotales de la diócesis en San Juan de los Lagos, en México. Y eso era otro de las motivaciones, porque al ver que cada año me tocaba la gracia, la oportunidad de ver cuántos sacerdotes se ordenaban, yo sentía cada vez más esa inquietud de que yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar aquí. Y un año antes, esto es en el año 1999, me invitaron a un preseminario. Entonces yo fui una semana y estuve ahí en el seminario de Lagos de Moreno. Y en esa semana, más o menos... ¿En Jalisco? En Jalisco, sí. En esa semana yo tuve más intensamente ese deseo de ser sacerdote. Volví a mi casa, estuve el último año ahí, estudiando el primer año de secundaria, y en uno de los días de que yo acolitaba misa, me acuerdo que era sábado, después de una misa de 7:30 de la mañana, un compañero mío que también era monaguillo me dice, oye, ¿no quieres ir a un cursillo, a un tiempo de verano, pasar un verano en un seminario? Y yo le dije que sí, pero que necesitaba pedir permiso a mi mamá. Entonces fui, pedí permiso a mi mamá. ¿A su mamá solo y a su papá no? Por lo menos solamente pedí permiso a mi mamá. Quizá ella le dijo a mi papá, no me extrañaría. Entonces mi mamá me dijo que sí, fui, y después de un tiempo, después de un mes o 2 meses que estuve ahí en el seminario conviviendo con los demás seminaristas, yo dije que sí, que quería estar aquí para siempre. Entonces, pues ahora ya han pasado 9 años y todavía estoy aquí, gracias a Dios, ¿no? Bien, pues esa es la vida de 2 héroes. 2 héroes que empezaron así. El tío que influyó en el sobrino, y después el que salió de una fiesta y vio que todo no valía nada y decidió responderle a Dios. Así podemos titular el primer paso, la primera como estrellita que brilló en el corazón de cada uno de ellos. Bueno, y si quisieran ustedes decir de verdad cómo fue aquel primer día que llegaron al seminario, ¿qué fue lo que les llamó la atención en el seminario? Creo que una de las cosas que uno va descubriendo en su vida religiosa, en su vida de seminarista, es ver cómo la convivencia con tus hermanos, tus otros hermanos que también están estudiando para lo mismo, para ser sacerdotes, nos une un mismo ideal, una misma fuerza, la misma fuerza de querer seguir a Jesucristo, la misma fuerza de querer cambiar al mundo y la misma fuerza de seguir luchando por transformar nuestra sociedad. Yo creo que esa es de las cosas más grandes que uno puede experimentar en su vida de seminarista. Saber que uno va avanzando con otras personas, con otros hermanos, con otros seminaristas que están luchando por lo mismo y que usted los ve y dicen, son mis hermanos y ellos van al lado mío y ellos están luchando al lado mío. O sea que en pocas palabras les hice esta pregunta pensando que quizá la respuesta de ustedes a esa inquietud o a ese tema que ha sido el título de nuestro programa, si se trata de ser héroes. O sea, que el estar con los compañeros hace como que eso de héroes no es tan difícil, ¿verdad? Yo creo que no. Usted aquí en el primer día que llegó al seminario, usted se sintió también como acogido, arropado, y por tanto esta vida de héroes que decíamos, o que ustedes me dijeron, esto hay que ser héroe para poder responder al Señor en la vida que nos toca vivir y como seminaristas. ¿Usted sintió que el seminario ese primer día era el empujón, el espaldarazo? Al inicio el primer día. ¿O le costó muchísimo y dijo, ay no, casi me voy para mi casa mejor? El primer día sí me costó mucho. La primera noche recuerdo que estaba todo el tiempo despierto, pensando que sí, que si no, porque todo era nuevo para mí en ese momento. Entonces le llegó la enfermedad del seminarista. Sí, ¿Usted sabe cuál es la enfermedad del seminarista? No, mamitis, casitis, papitis. Sí, pero solamente una noche, fíjese. Al día siguiente bien. Como que ya me sentí como que en ambiente y para mí era un reto cada día seguir avanzando y era como un sueño, ¿no? Poder decir, este es el lugar en el que yo voy a llegar a ser un héroe, como usted ha dicho, y es que es el título de nuestro programa, porque ser sacerdote es una cosa grande, es una cosa que no cualquiera se atreve. Pero hay que recalcar que es un llamado de Dios y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estamos precisamente dando los últimos pasitos de este segmento y para decirles en pocas palabras, aquí tengo los 2 héroes. El tío que convenció al sobrino y la fiesta que se le aguadó, ¿no? Y por tanto descubrió al Señor detrás de una fiesta. Bueno, pues quédense aquí.
Volvemos con ustedes en un ratito después de escuchar esta canción. Y no se vayan a ir, que les espera o nos espera algo muy grande. Luchar como sacerdote es luchar contra corriente. Cristo es el puerto donde todo empezó. Miró tu alma y se enamoró. Fuiste tras él sin preguntar el porqué, con la luz que enciende la fe. Le entregaste un día tu querer, todos tus sueños y todo tu ser. Y él llenó tu corazón de calor, con la paz de un Dios que es amor. El amor es más fuerte que vida y muerte, y ahora el amor es tu premio. Hoy tu estrella es más alta, tu amor que nos falta, pero ya nos estás esperando. Misión que cumplir, una aventura, salir y partir, siempre adelante, sin mirar hacia atrás, desviviéndote por los temas. El tiempo es fuego donde ver y probar, el oro del corazón y pesar. El peso de un alma, peso de amor, y tu amor ha vencido el dolor. El amor es más fuerte que vida y muerte, y ahora el amor es tu premio. Hoy tu estrella es más alta, tu amor que nos falta, pero ya nos estás esperando. Hubo guerra y paz, tú fuiste roca, fuego del hogar. Y para mí, que hoy te sigo detrás, eres blanca estrella en el mar. Fue tu sonrisa un poema de amor, testigo fiel en medio del dolor. Eras un niño inocente al salvar, y aún eres niño al anclar.